Buenos días. Hoy día conversaremos sobre un crecimiento de la tiroides anormal, el bocio. Quédate, aquí te vamos a contar más información. Buenos días, mi nombre es Alexis Vidal, soy médico internista y el día de hoy vamos a conversar sobre el bocio. Primero, una definición. El bocio es el aumento de tamaño de la glándula tiroides que supera al doble de lo que normalmente debería ser. Entendiendo que la glándula tiroides debería pesar alrededor de unos 20 gramos, uno ya considera un bocio cuando supera los 40 gramos. Ahora, vamos hablando de patología de adulto. Respecto a la etiología, epidemiología, uno tiene que entender que la prevalencia del bocio va a depender también de la zona que estemos conversando. Tenemos que ver en el fondo que estamos hablando de un bocio endémico, cuando la prevalencia de la población entre 6 y 12 años es mayor al 10%. Sin embargo, también podemos encontrar el bocio esporádico cuando es menor al 10%. ¿Por qué es tan importante en el fondo hacer la diferencia? Porque las etiologías son distintas. Entendiendo que el aumento de la glándula tiroides cuando es de causa endémica, la causa más frecuente se produce por el déficit de yodo. Sin embargo, mientras el déficit esporádico se produce de causa idiopática. Hay que entender un punto súper importante cuando uno habla de bocio. Una cosa es que la glándula tiroides esté aumentada de tamaño y otra, cómo funciona. Por eso, bocio no es lo mismo que hipertiroidismo ni tampoco de hipotiroidismo. Puede presentarse efectivamente estas condiciones independiente del tamaño de la glándula tiroides. Por eso es importante entender que bocio solamente es la definición del aumento de tamaño propiamente tal, no así la funcionalidad. Podemos tener bocio hiper, normo e hipotiroidismo. Clínicamente, el bocio uno podría verlo de un estadio 0 a 3. ¿Cuál sería la diferencia propiamente tal? El examen físico de la tiroides se hace detrás del paciente intentando palpar propiamente tal la glándula tiroides. Sin embargo, cuando uno existe un bocio de tipo 0, por ejemplo, vamos a decir que un 0A es que no hay bocio. Cuando es un 0B, uno puede hablar que es solo detectable a la palpación, pero no es visible incluso en hiperextensión. Ahora, si el paciente ya tiene una etapa 1, uno podría hablar de que es el bocio no solamente palpable, sino que también es visible con la hiperextensión del cuello. En la etapa 2, uno puede hablar que es palpable y visible en posición normal, y ya el bocio 3, estamos hablando de un bocio visible a distancia. Todo esto es importante entenderlo, pero hay que saber en el fondo las distintas etiologías por cuál se produce. El tamaño es una cosa a tener en cuenta, pero independiente del tamaño, hay que saber en el fondo si el paciente es sintomático o no es sintomático, si esto fue un crecimiento agudo o crónico, y si está asociado en el fondo, por ejemplo, lo que estamos conversando previamente, con algún tipo de déficit. La edad de presentación también es importante, dado que es totalmente distinto un paciente en el fondo que estamos enfrentando un déficit de yodo de la niñez a uno en adulto. Por eso, todos estos datos hay que siempre preguntarlo en la anamnesis para sacar una buena historia clínica. Los exámenes de laboratorio para intentar objetivar en el fondo el bocio, hay que entender que esto es una imagen propiamente tal del aumento del tamaño del tiroides, por lo cual lo que más nos serviría en estos casos es la ecografía tiroidea. Nos va a poder objetivar no solamente el tamaño, sino que presencia de nódulos, si hay presencia de un compromiso difuso. Entonces, todos estos datos nos va a permitir también orientar al manejo del bocio propiamente tal. Como les digo, el bocio como patología no es el problema. Sin embargo, a nivel de laboratorio también vamos a tener que ver cómo están las hormonas tiroideas. Eso significa no solamente tomar la tiroxina de 4 libre para poder saber en el fondo cómo está la liberación de la hormona a nivel sanguíneo, sino que también tenemos que ver cómo está el eje a nivel tiroideo, y ese eje involucra hipófisis, por lo cual tenemos que pedir también TSH. Y dependiendo de eso, clasificar al paciente si estamos normofuncionante o una fase hipotiroidea o hipertiroidea. Todo esto lo vamos a seguir conversando en algunos videos más extensos de nuestro canal. No te olvides,
puedes visitar drsemio.com. Para mayor información, distinto tipo de video y cursos que te pueden ayudar en tu educación médica continua. Nos vemos